Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jorge Mario Torres Olaya. Soy estudiante del programa Ingeniería Industrial de la UNAD de sede a Cali. Bueno, entonces, de acuerdo a los conceptos básicos de la física electrónica, los ejemplos que tomé, realicé tres ejercicios para hallar los circuitos, donde voy a buscar lo que es la corriente, el voltaje y la resistencia. En este primer circuito, como vemos, ya tengo aquí el voltaje, tengo la resistencia, pero desconocemos la corriente. Entonces, para la fórmula de la corriente me dice que es voltaje sobre resistencia. Ya tengo esos valores, voltaje es 15, resistencia es 9, al dividirlo me da 1,67 amperes. Esa es la medida en corriente. Para el ejercicio 2, tenemos este circuito directo. Voy a hallar la resistencia, que es la que desconozco en este circuito. La fórmula me dice que es voltaje sobre corriente. Entonces, como ya conozco los voltajes, que es 70, y conozco la corriente, que es 1,5, al realizar esta adición me da 46,7 ohms. Y por último, para completar siempre como ese triangulito que nos han enseñado, entonces, bueno, también busqué la forma para hallar el voltaje. Y acá tenemos la formulita donde dice que voltaje es igual a resistencia por la corriente, ¿sí? La resistencia la conocemos, que es 9,8 ohms, y los amperes, que es la corriente, 3,5. Al realizar esta multiplicación nos da 34,3 voltios, que es la unidad de medida del voltaje. Bueno, la verdad, muchas gracias. Estos son los ejercicios que nos van a ayudar como a ir interpretando mucho más todo lo que son las corrientes. Y bueno, pues voy a hablar un poquito como de los conceptos básicos, porque pues la verdad aquí busqué y fue electricidad, voltaje, amperaje, potencia y resistencia, ¿sí? Donde nos decían que la electricidad es el flujo constante de electrones cargados negativamente entre dos puntos a través de un medio conductor, un punto con carga negativa y el otro con carga positiva. El voltaje, o también conocido como tensión, es la diferencia potencial que hay entre dos cuerpos cargados negativo y positivo y se mide en voltios, que es como lo expliqué en el ejercicio. El amperaje o amperes es la corriente y es la cantidad de electrones que atraviesa un conductor durante un tiempo determinado. La potencia es el consumo real de un dispositivo o la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. La formulita para cuando se vaya a resolver dice que la potencia es igual a voltaje por la corriente y ese se mide en watts o vatios. Y la resistencia dice que es la que presenta cualquier tipo de material al flujo de electrones. Determina qué tan conductor puede ser un material, como por ejemplo los metales. Vemos que el metal es un excelente conductor. Bueno, espero pues haber dejado claro como los conceptos básicos, los que vamos a estar utilizando durante el curso, porque estos se van a seguir escuchando: amperaje, intensidad, resistencia, potencia, y debemos conocer cómo resolver cada uno de ellos. Seguirán habiendo más fórmulas porque dentro de los circuitos van a haber el circuito directo, circuitos mixtos. Entonces debemos tener muy claro cómo resolver para, para no desconocer durante el proceso cómo resolver cada fórmula. Y bueno, hice ahí como una pequeña conclusión, que la verdad pues para mí el realizar este trabajo me ayuda es como a entender la verdad las leyes de Ohm, como volver a repasarlas, interpretar realmente ese triangulito que es muy importante
conocerlo y para poder asimismo resolver todas estas operaciones. Muchas gracias.